Cuando lejos yo me voy y alejado de Dios estoy, y mi corazón llenar de tu casa yo me acuerdo. Me levantaré, iré a mi Padre. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría, en la estación 1140 AM. En nuestra búsqueda de salvación, encontramos en la Biblia el mapa que nos marca la ruta. Es el pecado el gran obstáculo y Jesucristo el único medio posible para alcanzar la redención. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. Por esto es importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. Muy buenas tardes, son las 1:32 de la tarde. Tenemos una temperatura de 31 grados en la ciudad de Monterrey. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría a través del 1140 AM. Le damos la más cordial bienvenida a su programa A Solas con Jesús Radio, un espacio dedicado a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Le saluda a su amigo Jonathan Ledesma y muy agradecido de que nos permita acompañarle el día de hoy. Asimismo, también le invitamos a quedarse con nosotros durante todo el programa. También queremos invitarles a que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, A Solas con Jesús Radio, donde transmitimos igualmente en vivo este programa. Para compartir la meditación bíblica del día de hoy, nos acompaña nuestro hermano Andrés Ledesma, con quien estaremos desarrollando este importante tema. Así que el tema que queremos considerar se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículo 10. Escuchemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta porción de la palabra. Dice la escritura así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a cristianos que vivían en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad llena de idolatría, llena de filosofías humanas, de supersticiones y de muchas influencias que alejaban a las personas del verdadero Dios. De hecho, Éfeso era un lugar donde abundaban los templos paganos, prácticas religiosas humanas y las ideas que confundían a las personas espiritualmente. Todo esto era lo que pasaba en Éfeso. Y en medio de ese ambiente, el apóstol Pablo escribe para recordarles que la vida espiritual requiere fortaleza. Pero esa fortaleza no la encontramos en la religión humana, no la encontramos en las tradiciones, no la encontramos en las filosofías de los hombres, ni tampoco en nuestras propias fuerzas. La verdadera fuerza solamente se encuentra en Dios. De hecho, el salmista reconocía esta verdad en Salmos 18, versículo 2, donde dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La Biblia constantemente nos recuerda que Dios es la fuente de la verdadera fortaleza para el ser humano. De hecho, Isaías capítulo 40 versículo 29 nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esas palabras nos enseñan algo muy importante. Dios conoce de antemano la debilidad del ser humano. Él sabe que las personas se cansan, sabe que se desaniman, sabe que se sienten perdidas y que muchas veces no saben siquiera cómo enfrentar las luchas de la vida misma. De hecho, muchas personas hoy en día
Sabemos que creen en Dios, muchas personas asisten a diferentes iglesias o participan en diversas prácticas religiosas, algunos oran, otros buscan consejos espirituales y otros intentan acercarse a Dios de diferentes formas. Sin embargo, a pesar de todo eso, muchas personas continúan sintiendo un gran vacío espiritual en sus vidas, continúan luchando con la culpa, con el pecado, con la ansiedad o con la falta de paz en su interior. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso nos recuerda que la vida espiritual es una lucha constante y que el ser humano necesita estar preparado siempre, pero de manera espiritual. Pero bueno, la buena noticia es que Dios no nos ha dejado solos. De hecho, Juan capítulo 16, versículo 33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo es quien ofrece esa paz, esa esperanza y esa fortaleza a aquellos que confían en Él. Por eso, cuando estudiamos Efesios capítulo 6, versículo 10, queremos reflexionar en 3 verdades importantes que nos van a ayudar a entender este pasaje. Primero, vamos a ver la necesidad de fortaleza espiritual. Segundo, vamos a ver la fuente verdadera de esa fortaleza. Y tercero, vamos a ver cómo una persona puede recibir esa fortaleza. Así que nuestro deseo es que al escuchar la palabra de Dios, cada persona pueda reflexionar en su propia vida espiritual y pueda acercarse más al Señor. Porque cuando una persona encuentra la verdadera fortaleza en Dios, su vida cambia, su esperanza se renueva y su camino espiritual toma una dirección totalmente nueva. Así que nuestro tema lleva por título Fortaleceos en el Señor. Lleva por título Fortaleceos en el Señor. Vamos a darle oportunidad a nuestro hermano Andrés para que nos hable de este primer asunto. Sí, desde luego, como lo acaba de señalar nuestro hermano Jonathan, el apóstol Pablo nos acaba de decir, fortaleceos en el Señor. Como primer punto veremos la necesidad de fortaleza espiritual. Muchas personas confían en su propia moralidad, en su buena conducta o en sus obras, pero la Biblia enseña claramente que el ser humano tiene una debilidad espiritual muy profunda, que es el problema del pecado. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que todos los seres humanos hemos pecado y que no hay excepción de personas. Por esa razón, el ser humano necesita algo más. ¿Qué es lo que requiere? Necesita redención, necesita perdón y necesita salvación. La palabra de Dios también explica la gravedad de este problema en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice la letra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no solamente produce problemas en esta vida, el pecado separa al hombre de Dios y trae consecuencias muy fuertes, pero al mismo tiempo, este versículo nos muestra la esperanza. Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Por lo cual Isaías 59, verso 1 al verso 2, señala lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje nos muestra que Dios sí quiere salvar. Dios sí te quiere escuchar al ser humano. El problema no está en él, no está en Dios. El problema está en el pecado que separa al hombre de Dios. Por lo cual Juan capítulo 15, verso 5 nos muestra y dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Observe lo que dice Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Sin Cristo no hay verdadera vida espiritual. Sin Cristo señala que no hay verdadera fortaleza. Ahora bien, muchas personas creen que pueden vivir espiritualmente, bien simplemente siendo buenas personas o teniendo alguna creencia religiosa. Pero la Biblia es muy contundente y enseña que la verdadera vida espiritual comienza cuando una persona se une
verdaderamente a Cristo. El apóstol Pablo rectifica y explica esta parte o esta condición espiritual del ser humano en Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este pasaje describe la condición espiritual de la humanidad sin Cristo, una vida dominada por el pecado, por las influencias del mundo y por el engaño del enemigo. Aparte, la Biblia también nos muestra que vivimos en medio de una batalla espiritual. Lo confirma Efesios capítulo 6, verso 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa y nos dice que la vida no es solamente lo que vemos con nuestros ojos. Existe una lucha espiritual real. El enemigo de nuestras almas busca apartar al ser humano de Dios. El apóstol Pedro advierte sobre esta verdad en 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Estas palabras son muy serias, son muy importantes, porque el diablo busca destruir la fe, engañar a las personas y alejarlas de Dios. Jesús también advirtió acerca de la obra del enemigo en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos un contraste muy claro, que el enemigo quiere destruir, pero Cristo vino para dar vida. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor, está recordándonos que el ser humano no puede enfrentar esta batalla espiritual con sus propias fuerzas. Necesitamos una fortaleza mayor que nosotros, necesitamos una ayuda que venga y provenga de parte de Dios. El salmista lo expresa de esta manera en Salmos capítulo 2, 121, verso 1 y verso 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este es el punto clave. El verdadero socorro del ser humano viene de Dios. Por eso volvemos a las palabras de nuestro texto principal en Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios nos enseña entonces una verdad muy clara, que todos necesitamos fortaleza espiritual, porque todos somos débiles ante el pecado, ante las tentaciones y ante la batalla espiritual de la vida. Pero la buena noticia es esta: Dios no nos deja solos. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro estudio, donde se encuentra, a la pregunta: ¿dónde se encuentra la verdadera fuente de la fortaleza espiritual? Gracias. Sí, bueno, el segundo asunto que vamos a tratar es la fuente de la verdadera fortaleza. Porque cuando leemos Efesios capítulo 6, versículo 10, que decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos damos cuenta que la fortaleza espiritual no proviene del ser humano, no proviene de la voluntad personal, no proviene de mi disciplina humana, ni siquiera de la religión practicada en ocasiones muchas veces solo por costumbre. La fortaleza espiritual proviene de Dios, y muchas personas creen que pueden vivir una vida espiritual simplemente esforzándose por ser mejores personas. Otros piensan que con asistir a un servicio religioso de vez en cuando ya están bien delante de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual viene solamente cuando tenemos una relación real con el Señor. El apóstol Pablo lo explica claramente en Filipenses capítulo 4, versículo 13, un pasaje por demás conocido que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, él no estaba hablando acerca del éxito material, no estaba hablando acerca de la prosperidad humana. El apóstol Pablo hablaba de la capacidad de permanecer fiel a Dios, aún a pesar en medio de las dificultades, aún a pesar en medio de las persecuciones y aún en las pruebas. Porque la fortaleza que Cristo da es una fortaleza espiritual que permite al creyente resistir el pecado, permite resistir la tentación y permite permanecer firme en la fe.
De hecho, esta idea la leemos en Colosenses 1:11, donde nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este versículo nos enseña que Dios fortalece a las personas para que puedan tener paciencia, para que puedan tener perseverancia y para que puedan tener constancia en su vida espiritual. En otras palabras, la fortaleza que Dios da no es solamente para los momentos más fáciles de la vida, sino también para los momentos más difíciles de la vida. Porque muchos de los que nos escuchan hoy, estoy seguro de eso, han pasado por momentos muy difíciles, problemas familiares quizá, enfermedades, pérdidas, preocupaciones o problemas económicos o cualquier lucha personal que puedan tener con el pecado. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios ofrece fortaleza para enfrentar todas esas situaciones, pero esa fortaleza no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. De hecho, Efesios capítulo 1, 19 y 20 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este pasaje es impresionante, porque el apóstol Pablo está diciendo que el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora obra en la vida de los creyentes. Eso significa que el cristiano no vive su vida espiritual confiando en su propia fuerza, vive confiando en el poder de Dios. La Biblia también nos recuerda esta verdad en Isaías 40, 29 al 31. Ya leíamos una porción de eso, pero vamos a leerlo completo. Él da esfuerzo al cansado, Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vean lo bonito de este pasaje. Dios fortalece precisamente a aquellos que reconocen su debilidad, porque muchas veces el ser humano cometemos el error de querer aparentar que es fuerte, que podemos resolver todo por nosotros mismos, que no necesitamos ayuda espiritual, que no necesitamos siquiera la ayuda de Dios. Pero la Biblia enseña que la verdadera fortaleza comienza cuando el ser humano reconoce la necesidad que tiene de Dios. De hecho, el salmista en Salmos 28:7 nos dice acerca de esto. Dice a la letra, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aquí vemos que Dios no solamente da fuerza, sino también da protección, da ayuda y da esperanza a todo aquel que confía en él. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los creyentes ahí en Timoteo 2:1, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Observe lo que Pablo dice aquí. Porque Pablo no dice simplemente esfuérzate, sino dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto significa que la vida espiritual no se vive confiando en la capacidad humana, sino dependiendo de la gracia y del poder de Dios que ofrece en Cristo. Por esta razón, el apóstol Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la fortaleza espiritual crece cuando una persona conoce más a Cristo, cuando una persona confía más en Cristo y cuando una persona vive en obediencia a Cristo. Así es como la fortaleza espiritual crece en la vida del hombre. Pero nuevamente nos surge una pregunta que es muy importante y que debemos de responder, especialmente para quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo puede una persona recibir esa fortaleza espiritual? ¿Cómo puede una persona pasar de una vida que está siendo dominada por el pecado y la debilidad espiritual a una vida
que está siendo fortalecida por el poder de Dios. La respuesta la encontramos en el Evangelio, el mensaje de salvación que Dios ha dado para todos los seres humanos, y precisamente eso es lo que nos va a llevar a considerar la tercera verdad de nuestro estudio de esta tarde. Hermano Andrés, por favor, continúe con el tercer asunto. Sí, claro. El tercer asunto es cómo recibir la fortaleza de Dios, el plan de salvación. ¿Cómo puede una persona recibir esa fortaleza y esa salvación que Dios ofrece? Este camino lo conocemos comúnmente como el plan de salvación que encontramos en el Nuevo Testamento. La Biblia nos muestra 5 pasos muy fundamentales, muy importantes para responder a esta verdad del Evangelio, que es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Veamos entonces cada uno de ellos a la luz de las Escrituras. Número 1. Oír el Evangelio. Nadie puede creer en Cristo si primero no escucha el Evangelio. Por eso la aplicación de la palabra de Dios es tan importante, o muy importante, porque el apóstol Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa entonces que la fe verdadera no nace de sentimientos, no nace ni de tradición ni religiosas. La fe nace cuando una persona escucha la palabra de Dios y entiende el mensaje del Evangelio. Por eso hoy, al escuchar este mensaje, usted está dando el primer paso. Está escuchando la palabra de Dios. Número 2. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer entonces significa confiar verdaderamente en que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24, que dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este texto es muy claro. Si una persona no cree en Cristo, permanece en sus pecados. Pero cuando una persona cree verdaderamente en Jesús, comienza a abrir su corazón a la salvación que Dios ofrece. Creer en Cristo entonces significa aceptar que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Número 3. Arrepentirse de los pecados. Arrepentirse entonces significa reconocer el pecado y tomar la decisión sincera de abandonar ese camino para comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús lo aclara muy fuertemente esta necesidad en Lucas capítulo 3, verso 3, que dice: os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento entonces no es solamente sentir tristeza por los pecados, es una decisión de cambiar la dirección de nuestra vida. Es decirle a Dios: Señor, reconozco que he pecado y quiero cambiar. Reconozco que quiero vivir conforme a tu voluntad. Cuando una persona se arrepiente sinceramente, Dios está dispuesto a perdonarla. Y miren, número 4 es confesar a Cristo. Confesar entonces también significa declarar públicamente que creemos en Jesús y que lo reconocemos como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10 lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice ahí, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, confesar a Cristo es reconocerle delante de los demás como nuestro Señor y Salvador. Jesús también habló de esto en Mateo capítulo 10, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo es una declaración de fe y de compromiso con Él. Y miren, número 5 es bautizarse para el perdón de los pecados. La palabra enseña que el bautismo es el momento en el cual una persona entra en Cristo y recibe el perdón de sus pecados. Escuchemos nuevamente lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús también dijo en Marcos capítulo 16, verso 16, el bautismo es el momento en el cual una persona se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6,
del 3 al 4, señala: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona entonces es bautizada en Cristo, sus pecados son perdonados y comienza una nueva vida. Así como nos lo enseña el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 5, versos 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Observe lo que dice este pasaje: si alguno está en Cristo. La pregunta importante entonces es: ¿cómo entra una persona en Cristo? La misma Biblia responde esa pregunta en Gálatas 3, verso 27, que el apóstol Pablo escribe: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto entonces significa que cuando una persona es bautizada en Cristo, entra en Cristo, y al entrar en Cristo, recibe el perdón de sus pecados y comienza una vida nueva. La vida vieja queda atrás, la vida dominada por el pecado, la culpa y la separación de Dios queda atrás, y Dios le da al creyente una nueva oportunidad de vivir para Él. Además, en ese momento, la persona pasa a formar parte del pueblo de Dios. La Biblia dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto nos enseña entonces que cuando una persona obedece al Evangelio y recibe la salvación, el Señor mismo la añade a su iglesia. Así comienza una nueva vida en Cristo, una vida guiada por la palabra de Dios, una vida fortalecida por el Señor. Y entonces, las palabras de Efesios capítulo 6, verso 10 cobran un significado muy importante y muy real en la vida del creyente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, hermano. Bueno, queridos amigos que nos escuchan, al llegar al final de este mensaje, recordemos una verdad muy importante que la palabra de Dios nos ha hablado y enseñado el día de hoy. La vida espiritual no puede vivirse confiando solamente en nuestras propias fuerzas. El ser humano puede tener muy buenas intenciones, puede practicar alguna religión o incluso esforzarse por hacer el bien, pero la Biblia nos muestra que la verdadera fortaleza espiritual solamente se encuentra en el Señor. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Dios sabe que el ser humano es débil. Dios sabe que lucha con el pecado. Dios sabe que muchas veces intenta buscar respuestas en lugares equivocados. Por esa razón, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para darnos el perdón de los pecados y una vida nueva. La Biblia nos enseña que cuando una persona escucha el Evangelio, cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo y es bautizada para el perdón de los pecados y comienza una vida nueva en Él. Dios transforma el corazón, Dios perdona el pasado y Dios nos da una nueva oportunidad de vivir para Él. Así que, queridos amigos, tal vez usted ha estado buscando paz, dirección o fortaleza para su vida, y la buena noticia aquí es que esa fortaleza se encuentra en Cristo, se encuentra en el Señor, se encuentra en el poder de su fuerza. La ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes.